Hola, muy buenas tardes. Somos de la Fundación Raíces y Sueños. Nos encontramos esta vez en la casa del licenciado Roque Marmolejo. Estamos aquí porque queremos hacer un pequeño conversatorio acerca de un gran proyecto que tiene la Fundación en estos momentos, como es la restauración de bosques y la recuperación de la fauna. Entonces, licenciado, muy buenas tardes. Gracias por permitirnos llegar aquí a su hogar. Nos encantaría que nos diga sus dos nombres, sus dos apellidos. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes, muchachos. Para mí me honran con su presencia. Mi nombre es Roque Antonio Marmolejo Zambrano. ¿Podría contarnos, don Roque, en una breve historia, sus orígenes? ¿Es nativo de San Isidro? ¿Nació en otra parroquia, otro cantón? Bueno, mi papá sí es nacido aquí en San Isidro y nosotros, la familia se formó en San Roque, de la parroquia San Isidro. Antes era Ulinde, la comunidad, y entonces pues después se le puso el nombre de San Roque, pero mis apellidos no son originarios de San Isidro. Mi abuelo vino de Colombia y entonces la descendencia de nosotros es colombiana. Estamos, como le decía hace un momento, en un tema de la recuperación, de la conservación de la especie, de la fauna, y sobre todo el proyecto que está siguiendo la Fundación siempre está con esta finalidad de proteger el medio ambiente, la conservación de sus especies. Y uno de estos proyectos por el que estamos aquí es justamente para que usted nos cuente qué especies de árbol recuerda usted de su infancia, de sus abuelos, que existían y que ya en los actuales momentos por el tema de deforestación han desaparecido. Bueno, es importante la entrevista que ustedes me hacen, ¿no? Porque más o menos desde el año 1980 en adelante se ha ido perdiendo la mayoría de los árboles nativos y maderables. En este caso podríamos nosotros hacer referencia del bálsamo, de una madera fina que específicamente los ebanistas la utilizaban para hacer ventanas y puertas y camas, ¿no? Y una de ellas ya está casi extinguida. Y también el guayacán, que servía para los horcones de las viviendas antiguamente, y de ahí teníamos la parte de la madera que servía para hacer la parte superior de las casas, que era como por ejemplo el mangle, el tillo, el ajo, que era una madera suave, blanda, que no resistía mucho al sistema de agua, pero en la sombra protegida le podía durar más que hasta el guayacán. Una madera que no se apolillaba por el olor fuerte que tenía. Entonces, además de eso, también había en la zona baja, donde por ejemplo el tillo, ¿no? El tillo, que era una madera blanca y muy vistosa, ¿no? De color. La lengüevaca, que no la he visto, no sé, en algunos lugares hay por aquí partes todavía de montañas plantas tradicionales, bosques primitivos, en la cual yo creo que sí puede haber. Por ejemplo, la palma real es escasa ya, y la tagua también, porque esas plantas servían para sacar su fruto y venderlo, y la tagua también, pero esas plantas también se han ido extinguiendo, ¿no? Y en el caso de las plantas maderables, por ejemplo, yo no sé si la lengüevaca, que es un árbol color así como cremita, que se utilizaba para hacer las mesas. Entonces esa madera era muy cotizada, ¿no? Y una obra muerta, como se le llama, era costosa, ¿no? El mismo cepillado le daba el brillo a la madera, y entonces esa madera, y no había tanto en la parte baja, en la parte más seca del sector de San Isidro, porque
Si hablamos del sector húmedo, que aquí hay microclima, entonces en esos lugares no existía esa madera, ¿no? Y también en la zona baja, por ejemplo, el caucho, pues que ustedes también lo han de conocer a lo mejor, el caucho ya está extinguido casi, ¿no? Donde se apegaban las palomas de cerro, la cerreña, donde venían a comer el fruto las guacharacas y las pavas de monte, que en esa época había bastantísimos de esos animales. Y a mí me conta porque cuando yo salí de aquí de San Isidro para el campo, en el año 1953, mi papá se fue a trabajar con un tío de él a una fábrica de molienda de caña, porque él tenía conocimiento en esas cuestiones de fábrica, de hacer panela y azúcar a la vez. Entonces mi papá cazaba, ¿no? Porque donde nosotros llegamos era pura montaña y ahí había bastante conejo, había las pavemontes que les digo ahorita último. Entonces esos animales eran cotizados por el sabor de su carne, y el guatuzo y el venado, ¿no? Esos animales habían bastante. Mi papá cazaba y siempre a nosotros nos alimentábamos de esos animales que bien o mal nos sirvió para nosotros, pero se le hizo daño a la naturaleza, porque esto hizo que los animales se vayan extinguiendo y a esta altura pues se ha perjudicado a la flora y se ha perjudicado a la fauna, las dos cosas a la misma vez. Y yo creo que para rescatar esto es bien difícil, porque en la época de los gobiernos anteriores, la reforma agraria y colonización, que en esa época era IERAX, ese fue parte de la culpabilidad de que arrasen con la flora, ¿no? Y a la vez con la fauna, porque el proyecto del IERAX era una parcela o un terreno de 20 hectáreas, y se le daba a la persona que vivía ahí, que trabajaba ahí, se le daba una escritura y que cortaran los árboles. El mismo Banco de Fomento de la época, que ahora es Banecuador, daba los créditos para la crianza de ganado, para el sembrío de otras plantas alimenticias, para el sembrío de los plátanos, y así de esa manera fueron terminando con los mejores árboles maderables del medio, de nuestro medio, ¿no? Y bueno, hay muchas otras plantas más que de la época a esta época no hay. Por ejemplo, el amarillo. El amarillo es una planta que la madera es fina. Esa planta también está casi extinguida, no hay. Si usted va a los acerríos a buscar de ese tipo de madera, casi no hay, no se encuentra. Y otros tipos de madera del medio que era madera dura que le duraba cuánto tiempo. Por ejemplo, si ustedes vienen ahí al fondo, yo tengo unos palos de mangle que tienen más o menos 50 años y están durísimos todavía, como hueso, hecho como hueso, y esos árboles se terminaron. Si el gobierno, o tal vez ustedes como estudiantes, a lo mejor con un proyecto de tratar de mantener los pocos árboles que nos quedan de estas plantas, sería bueno de protegerlas, ¿no? Aquí todavía hay lugares que hay este tipo de bosques, ¿no? Primitivos, donde todavía existen esa madera, todavía hay. Por ejemplo, el mangle también está casi extinguido y sería bueno cuidar, ¿no? Buscar la forma de cuidar esos lugares. E incluso todavía se encuentra el saíno, se encuentra el conejo y la guacharaca, menos la pavemonte, la gallina montaña que se extinguió. Yo no sé si ustedes se acordarán por su lugar que es húmedo. Esa gallina montaña andaba por todos los lados, ¿no? Era un animal que iba volando por los arbustos y por los bosques, por el suelo, y iba grite y grite y grite. Y acababa, y uno se quedaba como asustado, ¿no? Ese animal era un animal que iba siguiendo los animales cuando salían de la montaña, ¿no? Y ya el hombre se ponía en alerta porque era algo que había visto.
y se preparaba. A lo mejor era un tigrillo, a lo mejor era un gatillo, a lo mejor era un saíno, o tal vez hasta un tigre, porque en esa época sí había tigre aquí, a mí me conta eso. Entonces, esa es la situación. A lo mejor si le amplíe más la pregunta sobre los mismos árboles podríamos hacer, ¿no? Sí, mire, justamente el proyecto se llama Proyecto de Restauración Forestal en la Parroquia San Isidro. Y entonces, uno de los primeros objetivos del proyecto es la realización de un mapa forestal, es decir, conocer las especies que actualmente existen y las especies que existieron en San Isidro, como las que usted nos está comentando, y tratar de recuperar la semilla para crear un gran vivero dentro del proyecto de la Fundación Raíces y Sueños y poder dotar o donar de estas especies ya extinguidas. ¿Usted cree, don Roque, que la muerte de un árbol puede causar un impacto a su alrededor con otras especies nativas forestales? La muerte de un árbol sí causa un gran impacto si no hay la recuperación del mismo árbol en el mismo lugar, ¿no? Para que ese nos vaya dando más árboles en el mismo lugar y se va expandiendo. Por ejemplo, si habláramos del Fernán Sánchez, esa planta en el verano pasa florecida, ¿no? A fines del verano, ¿no? Pasa bien florecida. Y ese es un tipo de hélices, ¿no? A lo que la planta se suelta, ¿no? La flor se suelta, se va girando, ¿no? Y se va girando y esa flor, esa semilla le llega lejísimo. Ni usted se va a imaginar porque se eleva. El viento la eleva y ella mismo se va multiplicando por sí sola. Entonces es importante de que a lo mejor sería de que al talar el árbol a los lados tiene que haber su hijo o sus hijos y cortar el árbol, utilizarlo y motivar al dueño de su propiedad o de su terreno que si cortó ese deje al otro que está a los lados que es del mismo árbol. Entonces sería un proyecto muy buenísimo, muy buenísimo. Y en el caso de recolectar las semillas de estos árboles, ustedes tendrían que llegar donde están los bosques principales, los bosques primarios, porque ahí van a encontrar, por ejemplo, la semilla. Yo conozco bastante porque cuando nosotros andábamos pequeños, andábamos con mi papá porque éramos dos nomás y siempre los cargó. Por ejemplo, si nos metíamos a la finca de él, a la montaña de él, a dejar un comedero, por ejemplo, para un conejo, los encontrábamos con el tillo. Pues el tillo es un árbol grande y verde y frondoso. Y ese árbol echa una frutita que se aparece así como a la guayabilla, un poquito más pequeña, y por dentro tiene una semilla grande verde. Y toda la pulpa de la semilla es súper dulce. Y es buenísimo. Y nosotros íbamos apañando las recién caídas y íbamos comiendo de esa corteza de la fruta, ¿no? Y entonces los animales toditos se apegaban ahí. Y debajo del árbol, después de un tiempo, ¿no? Ahí era un semillero de tillo, pero nunca nadie en esa época dice, bueno, si este árbol de aquí me está produciendo bastantes semillas, sigo sembrando de lo mismo, ¿no? No se hizo eso. Y eso lleva a que las plantas nativas se vayan extinguiendo. No se cuidaron, no se le dio la protección necesaria que se le debería dar a los árboles del medio, de nuestro medio. Y así en forma sucesiva todas las plantas. Por ejemplo, yo antes le hablé del mangle. El mangle echa su semilla. El mangle, ustedes lo han de conocer que la cáscara por fuera es color como un poquito crema y por dentro es rojita. Y la madera también es roja por dentro. Ese echa su semilla para finales del verano y la semilla es casi igual a este anís estrellado del grano, casi así. Usted va a buscar debajo del árbol, puede encontrar la semilla caída
o puede encontrar los árboles pequeños que casi se le hace bien difícil usted conocerle porque no se aparecen las hojas cuando el árbol está grande. Las hojas son como lanceoladas, y cuando ya está el árbol grande se van haciendo como un poco ovaladas. Entonces ustedes para esto tienen que visitar los bosques, a lo mejor con un permiso, el mismo proyecto que tienen ustedes de Raíces y Sueños, que para mí Raíces y Sueños en San Isidro es un ejemplo nacional. Esto está creciendo lentamente, ¿no? Está creciendo lentamente, y con este sistema de proyectos que ustedes hacen le dan mayor realce. Yo he oído comentar en algunos lugares sobre Raíces y Sueños, entonces parece que va siendo como único en el Ecuador, y esto le da un gran realce a esta institución, ¿no? Entonces es importante. Y de ahí ustedes buscarse una persona que más o menos haya conocido este tipo de árbol y le va a decir: este árbol de aquí es el mangle. Este árbol de aquí, hay uno que le decían el culo pesado, que es un árbol negro, que es durísimo también, ¿no? Es un árbol negro que nosotros siempre lo cortábamos, mi papá lo cortaba para poner estaca, que duraba bastante, y para leña de la casa, porque eso ardía facilito, y la brasa era una buena brasa, y esa brasa que se utilizaba antes era que nos servía para asar los plátanos, porque así era, ¿no? A lo que había el brasero, en el caso de mi casa, mi mamá tenía los plátanos pelados y los tiraba al brasero, y ni se los encenizaba, porque la brasa era pura, limpia, viraba por un lado, viraba por otro, en poco y nada ya estaba el plátano, y era una brasa viva, ¿no? De este tipo de maderas hay bastantísimo en esas parcelas que todavía hay de los bosques, de estos bosques principales, ¿no? Ahí ustedes pueden encontrar, ¿no? A lo mejor podrían hacer, a lo mejor conversar me imagino yo, con Rosita Reina en San Roque, o con Don Edo Rosado aquí en el Río Grande, que todavía tiene un bosque de esos árboles nativos principales, ¿no? Y ahí se puede encontrar, porque ahí todavía hay mangle, ahí todavía quedan esos árboles, y ese árbol de mangle no lo he visto que lo han reconocido tanto, porque no es igual al guayacán, que le sostiene una casa, pero es mejor que el guayacán porque es el piso de la casa, ¿no es cierto? Porque es mejor que el guayacán, a lo mejor porque es el puntal de la casa, y ese árbol daba las tiras de la casa para pegar la pared, que vendría a ser de caña guadúa, ¿no? Eso es importante, muchachos, ¿no? Que ustedes sigan con este proyecto, adelante, hagan una buena investigación para que en ese proyecto salga una buena forma de a lo mejor hacerse ustedes un buen vivero en el medio de las plantas nativas de San Isidro y de toda la zona costera de San Isidro, ¿no? Bueno. ¿Usted podría enumerarnos así, en una lista corrida, las especies de árboles maderables que usted se acuerda? Bueno, la principal de esta especie de árboles maderables es el mangle, ¿no? Una de las principales que se utilizó para hacer las casas, ¿no? De ahí el tillo no era tan tomado en cuenta porque era una madera más frágil, pero siempre la utilizaban porque en la sala el piso quedaba blanquito, ¿no? Siempre la utilizaban, pero era un poco floja para el agua. El laurel, que es otra planta maderable, que esa planta ha sido única hasta la presente fecha, no se ha podido extinguir. Siempre por todos lados que hay una forma de talación de árboles, el laurel aparece, no se ha podido extinguir, y todavía se encuentran laureles y casi expandidos en toda la zona. Además del laurel está el ajo, que yo le digo, ¿no? El ajo, que ha sido una madera buena, que ha sido un poco floja para el agua.
el amarillo y el bálsamo, esas plantas maderables siempre se utilizaron para puertas y ventanas, y muy pocas veces se utilizó para la construcción de casas, más bien para poner los barrotes de la casa sí la utilizaban, ¿no es cierto? Y bueno, y hay otras plantas más, por ejemplo, el ébano. El ébano es una planta maderable buena, que incluso esa se la utilizaba para hacer los corrales del ganado. No, por ejemplo, si habláramos también déjeme, hay algunas plantas que se me escapan los nombres, del moral fino. El moral fino, esa planta es de la zona más húmeda. Y si usted encuentra ese moral, que hay dos tipos de moral, uno que es el moral fino, amarillo, y uno que es el moral bobo, que es inmensamente grande, del mismo color, pero a esa madera, el moral bobo que le llaman, esa madera es muy dura y no la quieren aserrar porque le daña los dientes de la sierra. Aquí donde Don Evo Rosado, por el lado de Genal, habían como unos 20 árboles de moral fino. Y unos 40 árboles de ese moral bobo, y esos quedaron ahí sin utilizarlo, ¿no? Bueno, de esas maderas que le miento yo, que han servido para los pisos de la casa y los forros de la casa, que son, por ejemplo, el cedro que se utilizó para las paredes de la casa, ¿no? Esa siempre se la sacó para poner las paredes de la casa y para poner los tumbados. Pero ese cedro no es de la zona baja, es de la zona húmeda. Esa no se la encuentra por el lado de acá. Y de esa madera hay dos tipos de madera, del mismo árbol. Uno es blanco y otro es rojo. Y el que es bueno es el rojo. El laurel, hay uno negro y uno más pálido, un poco más blanco. El bueno es el más blanco. El negro es mucho más duro. Sí. Estábamos haciendo una breve reseña histórica de los tipos de madera que existen y que existieron antiguamente. Don Roque, ¿podría contarnos, por ejemplo, de estas que ya se han extinguido? Mire, específicamente, si habláramos de árboles maderables, más o menos lo que yo les nombré ahora, y ahí aparecen otras plantas de las que más o menos usted me menciona, ¿no? Porque esas plantas todavía existen, menos la majagua. Por ejemplo, el matapalo. El matapalo, hay dos tipos de árboles, el matapalo blanco y un matapalo prieto. Esos matapalos siempre usted los encuentra por la orilla del río. Usted a las lomas, en la húmeda, usted puede encontrar, pero en la zona seca no los encuentra. A ese matapalo blanco que se hace inmensamente grande con un montón de raíces, no es maderable. Ese árbol sirve para proteger las fuentes de agua. Específicamente para eso. Y el hombre fue enemigo con esa planta. Esa planta no le prestaba ningún beneficio, pero se olvidó que sostenía el agua y el suelo. No, entonces, de esos árboles hay dos y no son maderables. El matapalo rojo se utiliza ahorita para encofrado. El caucho no era una planta maderable, también se lo utiliza para encofrado. Ahorita tenemos el pachaco, que es una planta que apareció de último, que esa ni siquiera la hubiéramos nombrado hidateca, ¿no? Que han aparecido, esos árboles no han sido nativos. Son introducidas. Son introducidas, esa no, ni siquiera la podemos nombrar. Por ejemplo, usted me habla de la majagua. La majagua es un árbol demasiado precioso, inmensamente grande, súper grande, pero ese árbol no es maderable. Ese árbol, yo me acuerdo utilizarlo para recogerla, quemarlo, recoger la ceniza, y esa ceniza se la llenaban los hornos. No se le echaba tierra a los hornos, sino ceniza de majagua. ¿Por qué se utilizaba esa ceniza de majagua en los hornos? Porque era algo así de una especie de tierra liviana, para que en la cocina no pese tanto. Y entonces la gente que iba a hacer sus casas tenían visto su árbol de majagua y lo cortaban en tiempo para que la majagua se seque, y le metían fuego. En esta palabra, este término no tan popular, entonces le metían fuego
se quemaba toda la majagua y el árbol casi quedaba entero con el pelo de ceniza ahí, lejísimo, 20 metros de ceniza. Y después, ya cuando estaba la casa hecha, dice, vámonos a recoger, que ya tenemos quemado el árbol para llenar el horno con ceniza de majagua, una tierra liviana. Esos árboles no eran maderables, pero eran importantes porque esos árboles tenían una inmensa copa. Era un árbol súper grande. Yo me acuerdo, y le voy a conversar como anécdota. Yo trabajé en Vijagual, en la escuela de Vijagual, un poco de tiempo. Y en esa época, un compañero mío, amigo mío, Pedro Reina, estaba haciendo su doctorado en Puerto Viejo, en la universidad. Y conversábamos conmigo aquí en San Isidro y me dice que él estaba buscando donde había la miel de abeja para sacarla, porque él hacía apicultura en la universidad, para sacar la miel. Y yo le digo, ándate para Vijagual, que hay hartísimas casas de esta abeja asesina en los potreros, en los troncos de los árboles y en tal. Para ver si sacamos unas 10 y me da una botella de miel. Se fue para allá. Entonces, ese día estaba preparado yo para ir a revisar toditas esas casas y no encontramos miel. En un poco de casas que abrimos no encontramos miel. Pero fuimos a dar al árbol de majagua, ¿no? Entonces, yo le dije a Pedro Reina, acá yo tengo vista una porque he andado cogiendo naranja en esta finca. Ahí hay otra. Bueno, se pusieron el equipo 2 que andaban y nosotros nos quedamos más lejos porque había abejas, era en cantidad. Y esos muchachos estaban con el equipo y con una fragua y dale humo y no la soportaron. Y tuvieron que salir corriendo y corrieron para el lado de nosotros. Y entonces se vinieron con ese montón de abejas y nosotros desesperados corriendo porque las abejas fueron a dar con nosotros. Y había un niño pequeño que llamaba Juan Pablo y ese se fue por una loma y fue a dar a la quebrada abajo, y esa quebrada era pura hoja de cacao y ese muchacho se enterró ahí. Yo estaba más adelante también metido en un hojarasquero de guineo y nos picaron esas abejas. No pudimos hacer nada, todo se perdió. En la tarde se le metió fuego a la majagua. Entonces yo me vine a mi casa y el día lunes llegué a la escuela y de arriba de la escuela me di cuenta que humeaba para allá. Yo el fin de semana voy a rodear a ver si ya se ha acabado de quemar esa majagua. Y me fui a fin de semana a darme cuenta cómo estaba eso. Ya la majagua toda así, tuvo como 8 días, toda se había quemado con inmensos pilos de ceniza. Y ahí en la cabeza arriba, donde repartía las ramas, ahí era que estaba la abeja, y con lo que se quemó, la miel había corrido así como 4 metros para abajo, y estaba hecha goma, pero cantidad de miel. Entonces, como para complementar, ¿no?, de la planta de majagua, te cuento esto que me pasó a mí. El árbol de majagua es un inmenso árbol que casi no se utilizó para nada, no ha sido maderable, no era maderable, pero era una planta importante del medio, ¿no? A lo mejor si usted ha escuchado el nombre de otra planta, porque se me pueden escapar de muchísimas más árboles maderables que han habido, de muchísimos más. Por ejemplo, el canalón. El canalón es una planta que es puro canalón y eso hay para la zona húmeda. Yo no sé usted si habrá visto por ahí por Piquigua, no sé, para algún lado, por el Palmar ahí arriba. Esos árboles son inmensamente altos, son unos árboles preciosos, ¿no? ¿Dónde pudo haber visto usted una planta de canalón, no? Es más o menos parecido como a la cascarilla. Cascarilla también es otra planta maderable. De aquí a mañana que ustedes pasen, muchachos, van a hacer alguna investigación, entren ahí a la casa donde está a Carlos Moncayo, que es ebanista, y allá hay una casa del hijo. Hay una casa del hijo que está en una casa bien bonita del hijo. Y ahí le ha puesto 2 o 4 corpones de cascarillo, una madera preciosa, que le saca toda la cáscara y le ha puesto barniz.
Y esa madera no sirve para el suelo porque el suelo es frío y esa madera se pudre rápido, pero tiene protección en el suelo esa madera. Y se van a dar cuenta ustedes cómo es esa planta, el tallo, ¿no? Y de ahí podría ser que ustedes puedan ir a Yori, de acá de Jama, le den una vuelta y le tomen una foto bien a un árbol de eso, la preciosura que tiene. Esa planta, nosotros en la casa, en la finca de mi papá sí había, pero pocos árboles. Algunos de esos los cortó para labrar, ¿no? Y para labrar era un poco difícil porque era como una planta como que vidriosa, ¿no? Y se le hacía el labrado, pero los huecos eran por todos lados. Por todos lados es canalón, por eso le llaman canalón, ¿no es cierto? Esa planta es nativa, es de nuestro medio, es una planta preciosa, inmensamente alta, así como la palma real, más o menos, pero es maderable. De la jigua. La jigua es una semejanza al laurel, no hay en la zona más caliente. La jigua también es parte de los microclimas de acá de la altura, ¿no? Yo la conozco bien. Se aparece al laurel y tiene la misma durabilidad que el laurel. Y yo creo que puede ser tal vez hasta mejor que el laurel por la hebra, el hilo y el color, porque es un color más amarillo que la del laurel. Y esa planta da una similitud al laurel. Sí, yo la conozco bien, yo compré alguna vez unas tablas de jigua, es una madera preciosa, no se rajan ni por nada, si usted le ponga el clavo como no se parte, es una madera suave, pero es una madera preciosa. Y en los actuales momentos se podría encontrar un árbol de jigua para identificar. Un árbol de jigua yo lo vi en la finca que era de Hipólito Intriago. Yo vi un árbol de jigua ahí, yo lo conozco. Entonces, a lo mejor, si esa finca que sube para arriba a San Lorenzo, a lo mejor ustedes le dan la vuelta a eso, puede ser que haya un árbol de jigua. O también, ustedes pueden caminar para Yori y allá hay esa jigua, esa planta. Esa planta sí está casi extinguida, pero es una madera preciosa. Y casi esa planta casi no se utilizó, porque esa planta era así como un poquito como mezquina, casi no había mucho. En ciertos lugares se encontraban poquísimas de esas plantas, pero la madera es una madera especial, súper preciosa. Sí. En el tema de árboles para leña, ¿cuáles o cuántas especies recuerda usted que eran precisos para leña? Todos los árboles maderables eran los precisos para leña. De ahí para abajo hasta el guano. Todo. Menos el guayacán. El amarillo era bueno para leña, pero el amarillo era chispeador. No, por ejemplo, usted hacía las rajas de leña, las ponía al horno, incendiaba la leña, ardía rápido, pero comenzaba a chispear. Y las mujeres le tenían miedo a la leña de amarillo, porque era chispeadora. Yo le digo porque nosotros subíamos la leña, mire, de la casa en el campo, en la finca. Nosotros, mi papá, éramos 2 varones nomás, y nosotros nos repartíamos el trabajo. Por ejemplo, mi hermano el mayor una semana era solamente con las vacas y los chanchos y las gallinas, y mi semana era del agua, de subir de la leña que quedaba partida el día sábado, de subir la leña, de cargar el agua, de subir los plátanos y de hacer todos los vicios caseros, barrer hasta darle comer a los pollos. Estábamos compartidos porque a lo mejor mi papá se dio cuenta que nomás es que tú es que vas, es que el otro nomás. Mi mamá dice, no, si a mí a mí me manda para todo y al otro no lo manda para nada. Entonces nos dividió las cosas y las cosas las arregló. Y como a mí me tocaba que subir la leña, en mi semana había leña de amarillo, y en esa época la leña principal era de manga. Entonces, cuando había de amarillo, se subía de amarillo. Mi mamá dice, ¿qué me subiste esta leña? Dice que esta leña es chispeadora, más que me quemo, dice. Entonces, esa es la que hay. Bueno, igual se consumía, ¿no? Se consumía. Y
Y la leña anteriormente, los árboles maderables que se servían, eran los precisos para la leña. Se labraban, se aserraban, todas las ramas que se sobraban, se cortaban con hacha, se hacían las tareas de leña, que la tarea de leña era 2 varas de alto, 2 varas de ancho y, bueno, al cuadrado 2 varas, ¿no es cierto? Y mi papá se hacía 10 tareas de leña para el invierno. ¿Y dónde íbamos a ver la leña? De los árboles que se cortaban, ¿no? Y por último le voy a decir que los desmontes que se hacían, ahí caía toda la madera maderable, toda la madera que daba el tallo para hacer las casas, y entonces esta madera se quedaba ahí y el siguiente año se cortaba para la leña, y había árboles de sobra, abundantes. La candela arrasaba con todo, esa terminaba con todo, pero la leña se sacaba de los árboles que daban la madera, así. Le preguntaba porque igual también he escuchado comentarios de señoras que antes en el horno decían la leña X es la mejor porque arde bastante. Por ejemplo, la leña del guavo, del guambo, que son árboles frutales, pero no sé, les agradaba. No. La mejor leña que había era la de mango. Esa era la mejor. Para rajarla y la astilla que sobraba era rápido para prender. Por ejemplo, se subía la leña gruesa, ¿no? Y nosotros subíamos aparte en un saco, porque en esa época el tacho no había. En un saco subíamos un poco de astilla suave, se ponía la leña y arriba se le echaba la astilla, se le prendía un fósforo y eso ardía rapidito. Esa era una brasa limpia y rápida. La mejor leña, mire, el guamo apareció después, cuando ya los árboles se fueron terminando. La leña de guava era más o menos la leña de guava, pero no era muy buena para las que yo le menciono. Por ejemplo, la de tillo, la leña de tillo, esa leña era muy cenizosa, se hacía mucha ceniza y no era tan buena. Y la mejor leña que había era la de mango, era la mejor. Después ahí apareció el guagua, hasta el caucho se utilizó para leña, porque ya los árboles ya se estaban terminando. Otras plantas más que eran cenizosas, no, porque ya no había árbol de dónde cortar. Yo no sé si usted se acuerda del gobierno de Rodrigo Borja, de la Izquierda Democrática. En esa época ya el campo estaba quedándose sin árboles, porque la gente aquí en San Isidro, todo el mundo cargaba sus 4 o 5 tareas de leña para el invierno, y nosotros igual. Entonces ahí es que viene el problema del gas y las cocinas, y la gente del campo no quería eso, no estaba acostumbrado. A mí me cuenta, porque yo en esa época me acuerdo, que ese gas y que la comida queda apestosa, que ni se come. Y mire, y la gente lentamente se acostumbró, y todavía existe la cocina de gas, ¿no? Que eso le dio parte de protección a los pocos árboles que quedaron. Esa iniciativa fue súper buena, aunque la gente no quería. Y que hay en algunos campos todavía que cocinan con leña, pero la verdadera leña no la tiene. Puede hacer lo que sea, pero la verdadera leña no la tiene. Por esta zona no existió el árbol de naranjillo, por ejemplo. El mismo naranjillo es el canalón. Lo que pasa es que hay dos tipos de plantas. El uno es más claro y el otro es más café. Es la misma. Entonces sí lo conoce usted. Yo lo conozco como naranjillo. Sí, es la misma planta. Súper alto. Súper alto. Mire, ahí paralelamente a ese naranjillo está el canalón, el otro, que es la cáscara es un poco más café y el otro es un poco más clara. Es lo mismo. Mire, esa planta, yo no sé, paralelamente llevaban otro parecido. No sé, como para confundir al hombre, a lo mejor, si corto este o corto el de acá, y cuál será el más bueno. Si yo le hablo del cedro, ¿no? Le hablo del cedro. Yo compré un cedro, me lo trajeron aquí, que es para hacer el tumbado de mi casa, que es la madera que está allá arriba. Entonces, del rojo,
y me quedó bonito. Y después encargué y le digo que me traigan 20 costones más de cedro, y me trajeron del cedro blanco y lo vi un poco raro, ¿no? Y lo llevé al acerrío y me dijeron, este cedro no sirve, profe, me dice, este cedro es del blanco. Y al pasar la sierra, está partido apenas a la punta arriba y se va abriendo de allá y se abre de acá. Y ahora que se abre a corcovadísimo, no sirve. Y así es. Entonces, ese naranjillo que dice usted es la misma planta del canalón. Lo que pasa que ahí está el problema, que hay que conocerlo bien. Y el canalón crece más que el naranjillo, y mucho más grande. Y al sacarle la cáscara o la corteza, ahí aparece la pura fibra. Y usted le pone su pintura. Ese lo va a ver ahí donde le expliqué yo. Una planta preciosa. Lo que pasa es que no hay que labrar. No hay que ponerle ninguna máquina, sino que ponerlo intacto como es. Y ponerle el barniz. A lo mejor si me pregunta de otra que no. Sí. Hay unas preguntas aquí. Por ejemplo, de pronto nos gustaría, ya como para ir culminando, árboles frutales y en qué época se dan. ¿Se acuerda de algunos? Que también, aparte de ser frutales, también son maderables algunos. Sí, es verdad. Mire, ahorita se está utilizando en ciertos lugares muchos árboles frutales para la madera. Pero yo le voy a explicar, por ejemplo, la naranja, la hebra es dura. Para rajar es muy encontrado. Hay que dejarlo que seque bien. La época de la naranja es noviembre y diciembre. La época de la naranja no es esta, ni por nada del mundo. Anteriormente la naranja se dejaba en el árbol hasta fin de año. Era madurita, rosadita por dentro y dulcísima. Ahorita la gente se adelanta, por ejemplo, no estamos ni julio todavía, que esta época es la época de la cogida de café. Esta es la época de la cogida de café. En esta época la naranja está tierna todavía, está tierna. Ya está picada del pájaro, del negro, del carpintero, no sé quién la pica. Y la gente la coge verde porque dice, ese desperdicia, me la está dañando el pájaro. Entonces la naranja es para noviembre, ¿no es cierto? ¿Por qué la naranja y la mandarina son para noviembre, que no son buena leña? Y no han sido buena leña nunca. Porque es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Ahí termina la naranja y la mandarina. Anteriormente se vendía en cantidad. ¿Y sabe quién comienza de ahí para allá? El mango y la guava. Usted comienza a comer mango en noviembre y diciembre, y guava en cantidad. Iba de la mano. Mire, nosotros nomás con 2 estaciones nomás. Mire, como primero sale la naranja y la mandarina, y justo ahí entra la guava y el mango en cantidad. El mamey ese da casi toda la vida. El zapote usted lo encuentra en mayo. A entrada a clase, más o menos por esa época. El aguacate también tiene ahorita los aguacates están ya cosechando, ¿no? Eso van a estar a fines de año, la cosecha de aguacate, que entra también con el mango y con la guava. Y con la guava. Usted va al campo, usted encuentra mango, encuentra guava, encuentra aguacate y encuentra otro tipo de fruta de la época. Pero ahorita el ciclo de producción de las plantas nosotros mismos lo hemos atrofiado, ¿no? Porque adelantamos. Por ejemplo, ¿para qué están cogiendo naranjas verdes ahorita que están tiernas? Ahorita la están cogiendo ya. En el caso de los árboles frutales, por ejemplo, el mamey serrano, ese está casi cargando, el chiquito, el rojito. Ese una vez que está grande siempre tiene mamey. Siempre usted lo encuentra con mamey. El zapote no, el zapote tiene su época. Esa tiene su época, y la encuentra en mayo, por ahí así. Por esta época todavía hay zapote, ¿no? Y ahí si hablamos de otros árboles frutales que existen, también tienen sus ciclos y periodos de producción. Pero una fruta buena,
una fruta buena. Por ejemplo, la fruta del pan, que eso es como así como que si fuera una planta, ¿cómo le digo? Una planta como fruta, ¿no? La fruta del pan es cosecha casi todo el tiempo. Y es una de las frutas muy alimentosas, se sabe. Usted un desayuno con unas 20 pepas de fruta del pan puras, no, con su café, es suficiente para usted aguantar tranquilamente toda la mañana de trabajo. Es súper alimenticia, pura vitamina. A nosotros, mi mamá siempre un plato de fruta del pan ahí, ¿no? En la mesa. Entonces, y nosotros les encantaba la fruta del pan. Y esa es una planta que el tallo es leñoso, pero no es maderable tampoco. No, los tallos de las frutas no han sido buenas para leña, por ningún concepto. El mango es durísimo para rajar. Ustedes, ¿por qué no han rajado un tronco de leña? Para que hagan la comparación, para que se den cuenta. Y ustedes van a rajar un tronco de naranja, leña, bien difícil que lo partan. Y de mango también, porque es una madera encontradísima. Sí. Así es. Si me preguntan de alguna otra planta frutal. Sí, yo me estaba acordando, por ejemplo, de la guayabilla, que ya no se ve casi en ninguna finca. Y era una fruta que nos gustaba. Mire, la guayabilla es una planta como aromática, la guayabilla. Y la guayabilla y el caimito, nos parece que andan juntas ahí, ¿no es cierto? El caimito hay un verde y un morado. Hay que cogerlo en tiempo para que no se apolille, porque esos se saben apolillar. Y al abrirlo son lechosos, y el caimito, ¿no? Y se llena de gusanos. A mí no me gustó nunca, un árbol grande y verde. La guayabilla es diferente, la guayabilla amarilla, ¿cierto? Esa guayabilla carga a fin del año, es súper perfumada, súper olorosa, y se la coge como pintoncita, y se la pone al otro día, ya está madurita. Es dulce, súper rica. Esa planta no se la conservó. Yo no sé qué pasó, yo ni sé qué día estuve en un lugar y me encontré unas semillas de guayabilla y se las llevé a Elí, a la finca de Elí. Y yo no las he visto, ¿no? Pero ya no hay. Esa guayabilla es como la pomarrosa. La pomarrosa también es otra planta que más o menos se aparece. Mire, la pomarrosa se aparece a la semilla del tillo, casi igual. Lo que pasa es que la pomarrosa es rosada y la del tillo siempre conserva el color verde, siempre. Entonces son unas semillas casi igual, pero la guayabilla en olor y en sabor casi no le da ninguna fruta. Es súper perseguida por los animales, la guayabilla. Por ejemplo, por los insectos, ¿no? Insectos, por ejemplo, por el mico de noche, por el zorro. El olor atrae a esos animales. Ejemplo, en Vijagual, le converso de Vijagual porque yo vivía solo en una casa allá y había un árbol de guayabilla sobre el techo de la casa, ¿no? Y me decían que la casa es pesadísima, ¿no? Que ahí no se podía casi dormir. Entonces, yo no creo en que la casa sea pesada y que me hagan ruido y que me van a llevar y que no me pueden llevar y que el muerto me lleva y que no me pueden hacer nada, porque es que el muerto no me puede llevar, ¿no es cierto? Y que el diablo aparece y que el diablo a mí no me va a poder llevar nunca. Entonces, escuché en la primera noche que llegué la bulla inmensa en el zinc, porque era en el zinc de la cocina que estaba el árbol de guayabilla arriba cargadito, ¿no? Y venían los micos de noche, que a eso estaba yo cerca de una montaña, y talalán, y llegaban arriba a la guayabilla y se tiraban al zinc y comían aquí al zinc, el zinc comían. Y al otro día mañana que yo me levantaba, como había la cáscara abajo, entonces se iban comiendo la más madura. Y yo cogía en un matiancho, porque en esa época casi no había las tarrinas de plástico, ahora los matianchos no hay. Entonces, cogía en un matiancho y yo llenaba de guayabilla mi matiancho, las lavaba y las dejaba guardadas para el otro día. Estaban como sequitas, ¿no? No sequitas, sino como amortiguadas. Ya, entonces, dulcísima, rica. Y después yo le dije a don Augusto,
que me diera permiso para cortar las ramas de la guayabilla, ¿no? Que estaban encima del techo de la cocina. Y me decía, profesor, córtala. Y le digo, ¿y esta planta aquí? Esta planta no he visto más, es la única. Sí, esa guayabilla nació ahí, dice. Y ahí quedó y es una planta vieja ya. Sí. Entonces, así es la situación. Don Roque, ya para finalizar, la entrevista ha sido muy sustancial, muy bonita, llena de mucha información. Estoy seguro que nos va a valer mucho para el proyecto. ¿Qué usted le recomienda a los protagonistas del proyecto y a las nuevas generaciones acerca de este proyecto y de lo que está sucediendo actualmente con el medio ambiente? Muchas gracias a usted por preguntarme, ¿no? Mire, para recomendarles algo, creo yo, ¿no? Que ustedes deben de acercarse más donde están las plantas tradicionales y recoger una buena información. Y si fuera posible, ustedes recolectar la semilla del suelo y hacer un vivero y hacer la prueba, ¿no? Hacer la prueba a ver cómo reacciona esa planta que ya viene a ser nueva para los nuevos tiempos que tenemos, porque esas plantas nacieron la una sobre la otra en competencia a los rayos solares y se hicieron grandes árboles. Una vez que llegaron a su máxima, comenzaron a desarrollarse, ¿no? A engruesar, ¿no? Y sería importante que ustedes recolecten no tantísimas semillas, sino como para hacer un experimento de esa semilla y sembrarla en el mismo lugar, no tanto en el mismo lugar, sino en la misma zona donde ellas aparecieron, ¿no? Para que cojan su mismo clima, no cambiarla del clima, ¿no? Adaptarlas a su mismo clima y para ver qué resultado tenemos. Pero dentro de una y la otra, siembren de diferentes variedades para hacerlas crecer como en un solo bosque, ¿no? Para que aparezcan mezcladas todas. Porque yo creo que así podría hacerse nuevos bosques nativos y primitivos de nuestro medio, ¿no? Y alcanzar pues el objetivo necesario para a ver si reforestamos nuestra zona de nuevo. Y en el caso de ustedes, muchachos, yo creo que es importante que hayan cogido ustedes este tema y que les va a servir de mucha experiencia para el futuro, a lo mejor expandir este proyecto y hacer que todos los jóvenes como ustedes hagan lo mismo. Si no se puede recuperar en su totalidad, pero sí hay ciertos señores que tienen 10 o 20 hectáreas de terreno, pedirle por favor, a ver, deje una parcela de 1 hectárea y hagamos la prueba con estos árboles que son nativos del medio para ver cómo nos resulta en la recuperación de las plantas ancestrales, ¿no? Entonces, y van a ver que van a tener un resultado positivo y ustedes pueden escribir la nueva historia de la flora de San Isidro y de todo el perfil costanero, ¿no es cierto? Porque sobre el nivel del mar aparecen otras plantas, por ejemplo, las plantas que sirven para estacas y todas esas cosas, que eso se nos queda, ¿no es cierto? Eso se nos queda, pero esta planta deben de ubicarla en el sector de donde la encuentran, ¿no? Pero como tenemos el mismo clima en ciertos sectores, la vamos haciendo parcela en un lugar y otro. Y ojalá que muchachos tengan suerte y hagan este proyecto que los va a beneficiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias.